mismos decimos, yo no sirvo para hacer esto, hoy estoy mal, esto no me sale para nada bien. ¿Cuántas veces nos dicen si vas a terapia? Dicen, no te digas a vos mismo eso, no te pongas el no digas... Hay maneras de comunicar para nosotros mismos y para la afuera que son difíciles. Y cuando hablamos a nivel país, ¿cuántas veces dijimos de nosotros mismos, qué país de mierda este? Bueno... Augusto y Mateo Salvato han escrito un libro que se llama justamente País de Mierda, que obviamente habla de todo lo contrario, ¿no? De por qué nosotros hablamos como hablamos muchas veces para referirnos a nosotros mismos a nivel país. Hola, bienvenido, Augusto, ¿cómo te va? Gracias por venir. Por favor. Gracias por traer tu libro, que es de La Usina del Conocimiento, la editorial, ¿no? Sí, es un libro que editamos en conjunto con Ediciones Lea y nosotros armamos un subsello editorial que se llama Usina del Conocimiento, donde lo que buscamos es poner sobre la mesa de debate temas que capaz no están tan en la mesa, valga la redundancia, como por ejemplo este. Este de País de Mierda. ¿Por qué pensás que nosotros nos referimos a nosotros mismos así tan duramente, en vez de decir, che, tenemos que solucionar el país? Porque de alguna forma estamos decretando, porque te lo dicen los psicólogos, te lo dicen los coaches ontológicos también, todo el mundo, que no está bueno hablar así. Como la profecía autocumplida, todo el tiempo está repitiendo el mantra de qué país. Claro, dicen que somos lo que nos relatamos. Exactamente, y con los países pasa algo parecido. Una de las cosas que nosotros buscamos investigar es de dónde viene esto. ¿Es algo que viene de los últimos años, que viene desde que estamos en los últimos 10, 20 años en una crisis más o menos constante y permanente, o es algo más profundo? Y una de las cosas que descubrimos haciendo la investigación para este libro es que en realidad eso que nosotros llamamos narrativa nacional decadentista, es decir, dicho en criollo, esta lógica de pensar que siempre vamos a ir a peor, de que hay algo mal con nosotros, que hay algo cultural que es un problema y que tenemos que resolver y cambiar, esta lógica viene de hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? ¿De cuánto? ¿De cuándo? Bueno, también somos el mejor país del mundo. También Decimos esa también. contradicción. O sea, las dos cosas Tenemos decimos, esas y extremistas. quizás con diferencia de media hora a lo mejor. No, claro, de hecho, ahora en este momento que estamos ganándole a Argentina Bolivia, somos los mejores del mundo. Somos los mejores del mundo. Tenemos al mejor del mundo. Claro. ¿Eh? Y capaz que ahora, cuando nos estamos yendo de acá, nos agarra un piquete y otra vez país de mierda, ¿no? Sí. Efectivamente, esa contradicción está muy presente, pero si nos ponemos a pensar desde cuándo, nosotros dentro de esa investigación buscamos discursos, notas escritas en diarios y demás hace mucho tiempo. 1890, por ejemplo, ya lo teníamos a Leandro Alem, que decía en ese momento, este país no tiene vuelta atrás. Ah, mirá. No hay salida. 1890. 1890. Como una suerte de primer registro, entre Visionario, comillas, ¿no? Y hay atrás también. Como que Sí, esto, sí. Nuestro digo, Julio como- Verne. Ahí está. No, y de hecho, nosotros hasta algo que es hasta literario, en la Argentina se construyó a sí misma desde una promesa incumplida. O sea, nuestro propio nombre representa la idea de una promesa incumplida. La Me palabra parece argentina... superinteresante. A ver, ¿qué significa? La palabra argentina viene del latín argentum, que es plata, Plata. significa plata. Eso viene derivado del río de la Plata. Porque cuando los españoles se encontraron con ese gran estuario que es el río de la Plata, pensaban que eso los iba a llevar hasta las regiones ricas en plata del norte, por ejemplo Potosí. Y entonces creían que esa era una región rica en plata. Entonces le pusieron Río de la Plata y del Río de la Plata después se deriva la idea de Argentina varios años después. Mirá. El tema es que en esa región no había plata. No había plata. Entonces nos construimos a partir de una promesa incumplida y desde entonces nos desarrollamos mirando desde el río hacia Europa, dándole la espalda al territorio y pensando que teníamos que ser algo distintos a lo que somos. Ajá, claro. De hecho, hay un debate, una discusión muy fuerte que se da entre Sarmiento y Alberdi por carta. Y en ese momento, en un momento, Alberdi le dice a Sarmiento, creo que es hora de que empecemos a intentar construir la Argentina con lo que tenemos y no con lo que quisiéramos tener. O sea, no con lo que nos gustaría ser. Realidad, claro. Podríamos aplicarlo ahora eso también, ¿no? Absolutamente, tiene muchísima actualidad, actualidad, y creo que está muy presente en estos debates de somos un país de mierda o deberíamos ser algo distinto a lo que somos, o la salida es Ezeiza, todas estas cosas que escuchamos y que le decimos a nuestros hijos, digamos, permanentemente. Bueno, viste que la salida para muchos es Ezeiza y para otros también es la llegada a Ezeiza. Porque como decíamos recién, ¿no? Con Jimé, ¿cuántos extranjeros vienen acá? Porque a lo mejor en sus países no la pasan bien y acá se les abre las puertas como se les abrió a mis abuelos y a los abuelos de Que todos vislumbran en nosotros. este país un lugar de oportunidades cuando Sí. de pronto los mismos argentinos No las piensan que ven. no tiene Claro. oportunidades. o ¿Por sea, qué? ¿Nos creemos que somos más de lo que somos? ¿Qué es? ¿Cuál Bueno, es? mirá, con esto que vos decías pasa lo siguiente. Nosotros somos un país que tiene saldo migratorio positivo. Eso quiere decir que entra más gente de la que se va. Mira, Pero permanentemente estamos escuchando esta idea de que hay un éxodo masivo de argentinos, Sí. que se van todos los jóvenes.
Y si nosotros vemos los números, lo que vamos a ver es que solamente el 3% de los argentinos vive fuera de la Argentina, mientras el 18% de los uruguayos vive fuera de Uruguay. Con lo cual, Uruguay es un país hermoso, digamos, y sin embargo tiene fantástico, pero hay muchos países que de hecho tienen muchísima más migración que la Argentina, y no se habla permanentemente de esta lógica. Y eso en parte tiene que ver con repetir las cosas. Yo a veces uso, a veces cuando esto pasa mucho con los dichos populares, ¿no? Como se nos mete una idea en la cabeza y la repetimos sin saber de dónde viene. Por ejemplo, el tema de no hay tu tía, ¿no? Sí. ¿La tía de quién, digamos? No tiene que ver con ninguna tía. En realidad, el dicho originalmente era no hay a tu tía que valga. La atutía era una medicina que se usaba para evitar amputaciones. Y cuando era muy profunda la herida y no... Ya está, no hay remedio. Exacto, no hay atutía que valga. Y nosotros repetimos después la versión simplificada, perdiéndole el sentido original. Eso pasa muchas veces con las formas con las que hablamos de la Argentina. Pero por otro lado, somos un país que genera muchísimas oportunidades, sigue generando, y que tiene algunas cosas de las cuales no se habla mucho, como por ejemplo que somos el país de América Latina con más empresas unicornio per cápita. Empresas unicornio son empresas que valen más de $1.000 millones de capitalización de mercado, Mercado Libre, Globan, Despegar.com, y que están generalmente basadas en tecnología. Bueno, la Argentina es el país de América Latina que más unicornios tiene en función de su cantidad de habitantes. Es el país de América Latina que más presencia en el espacio tiene. O sea, en cuanto a cantidad de satélites, estamos décimos en el mundo. Esos satélites después se usan, por ejemplo, para... Vengo de Corrientes la semana pasada, para, con inteligencia artificial, entender, digamos, a partir de imágenes satelitales, cuándo hay que inundar o no un campo de arroz. Entonces, hay un talento en la Argentina que está desperdigado por todo el país y que a veces no tiene quizá tanta visibilidad, pero que nos transforma verdaderamente en un país de oportunidades más allá de la crisis. ¿Y dónde está la falla nuestra, además de la comunicación, para vos? Bueno, nosotros de alguna manera hace mucho tiempo estamos encerrados en esta lógica, en una lógica primero muy unitaria de entender el país, es decir, muy concentrada en los problemas del AMBA, te diría, y se mira muy poco lo que está pasando en otras economías regionales. Por ejemplo, eso es un punto que de hecho es un dilema histórico que tiene la Argentina hace muchos años. Entonces nos perdemos de ver la Argentina en su forma completa y nos concentramos en una cuestión más urbana, digamos, de lo que pasa en esta zona del país. Eso por un lado. Y por otro lado, somos un país que, y esto es un poco lo que nosotros venimos a plantear en el libro, que no trabaja sus narrativas nacionales, que es esta idea que parece medio abstracta, pero que tiene que ver con estos relatos que nos contamos a nosotros mismos. Y eso, por ejemplo, lo podemos llevar a un punto más concreto en la materia que todos seguro nosotros cursamos en el colegio, que es educación cívica. A veces se llamaba ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Formación cívica, yo en mi época, sí. Claro. Esa materia se incorpora a la currícula principalmente con el objetivo de construir ciudadanía. Por eso antes se llamaba de esa forma. Construir ciudadanía en el siglo XX significaba que vos te identifiques con los símbolos patrios. Por eso después en el acto, hacíamos el acto y uno se vestía de San Martín, otro de Belgrano y demás. Esa identificación era muy necesaria porque era un país prácticamente de inmigrantes, entonces necesitábamos que esos hijos de inmigrantes se incorporen al país. Lo que quizá tendríamos que replantearnos hoy es qué es construir ciudadanía en el siglo XXI, donde muchas personas se sienten ciudadanos del mundo, muchas personas sienten que las fronteras ya no existen, pero al mismo tiempo esa cosa, yo viví un tiempo afuera, 2 años afuera, y esa cosa de las propias costumbres de la Argentina, aquello que nos hace ser argentinos, es algo que se siente mucho, especialmente cuando no estás. Entonces es una de las cosas que podemos hacer o cómo podemos trabajar para cambiar esta narrativa. Bueno, en el aula, en instrucción cívica, tenemos una oportunidad cada uno de nosotros cuando queremos decir qué país de mierda, quizás reflexionarlo un poco y mirando un poco más lo que pasa en todo el país. Vamos a jugar un cachito, mirá, vamos a suponer que hoy es 10 de diciembre y yo soy o Milei, o Patricia Bullrich, o Massa, que son los 3 que hoy sabemos que son los más presidenciables. Y yo digo, che, lo estuve escuchando a Augusto y a Mateo también, son 2 pibes que tienen mucha positividad, son tipos que tienen ganas de cosas del país. Vení, dame una mano para... Vos venís a cualquiera de los 3 y ¿qué le dirías? A ver, don Milei, don Massa, doña Patricia, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué tendríamos que hacer? Más allá de lo que yo tengo como planes y todo lo demás, ¿qué me dirías vos, Augusto? Bueno, mira, no te voy a escapar la pregunta, o sea, te la voy a contestar, pero antes voy a hacer una digresión. Lo primero que a nosotros nos interesa trabajar es
desde abajo hacia arriba. Bien. O sea, nosotros creemos que este tipo de cambios, y especialmente en el siglo XXI, se producen de abajo hacia arriba. Y de hecho nosotros citamos en el libro también una frase casualmente de Leandro Alem, que él dice, los argentinos tenemos que dejar permanentemente de esperar todo de nuestros gobernantes y de alguna manera salir nosotros a hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces, por un lado nosotros tenemos esa concepción, que es que estos cambios los vamos a lograr como sociedad y no si viene un gobernante y dice vamos a hacer esto, lo otro y vamos a transformar de esta manera. Eso por un lado. Ahora, efectivamente, lo que hablábamos de trabajar la construcción de la ciudadanía como una política de Estado y de la imagen nacional hacia afuera como una política de Estado es muy importante. Porque en el momento en que, como ustedes decían hace un rato, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos llegaron a la Argentina era un país con un montón de complejidades, con un montón de problemas y un montón de cosas buenas. Y sin embargo había una idea, nosotros eso lo estudiamos en el libro, había una idea en el mundo de que la Argentina era un país de oportunidades. Y era un país donde vos podías ir y desarrollarte en libertad, a diferencia de lo que pasaba en muchos otros lugares, y que te vaya bien y crecer como país. Eso se generó porque deliberadamente había un objetivo de la clase dirigente, de la clase gobernante, de proyectar una imagen de país hacia el exterior. Hoy eso hace muchos años, y no hablo del último gobierno, de los dos anteriores, ni de los tres últimos, digo, hace muchos años se perdió esa idea. Y somos nosotros mismos los que proyectamos esa idea de que somos un desastre, de que no tenemos futuro. Entonces, si hay algo que puede hacer la política, la dirigencia en general, es empezar a cambiar el discurso sobre la Argentina y proyectar una imagen hacia el mundo que vuelva a mostrarnos como un país de oportunidades. Con un país de oportunidades. Bueno, vos arrancarías desde abajo, desde el pueblo, decís vos. Mira, te cuento una pequeña anécdota. Claro. Me acabo de bajar del auto, vengo de Junín, de dar una conferencia que se organizó junto con Argencon. ¿Son motivacionales las charlas que das? Principalmente hablamos sobre tecnología, sobre innovación y sobre las posibilidades del país en ese sentido. Pero había muchos jóvenes, en este caso en Junín, en el Teatro de la Ranchería, un lugar hermoso que tienen ahí. El Teatro de la Argentina. De Junín. ¿Sabías vos? No lo sabía eso. Ranchería, es hermoso. No lo sabía. Hermoso teatro. Hermoso teatro. Bueno, antes de subir al escenario me agarra un chico, Tadeo, si no me equivoco, se me acerca y me empieza a contar cómo habían desarrollado una plataforma para conectar la oferta de oficios, por ejemplo, plomeros, electricistas, con demanda, personas que necesiten eso. Y entonces viajaba a Buenos Aires, a Santa Fe, para desarrollar esa aplicación y llevarla por distintos lugares. Entonces le pregunto, bueno, ¿cuántos años tenés? ¿Qué estás estudiando? Y el pibe tenía 16 años y estaba en el colegio. Sí. Y me dice, estoy medio complicado con las faltas, pero bueno, vine acá para escucharte un rato y después me voy. ¿Qué piola? Sí. Hago 2 pasos más y me encuentro con otro pibe, también amigo de este otro, que me cuenta algo parecido que estaban desarrollando también desde el colegio técnico ahí en Junín. Venía en el auto hablando con otro chico de Realicó de La Pampa, Tomás, que me contactó también el año pasado para armar una conferencia que se hizo en su pueblo, en Realicó, y él consiguió sponsor, llevó gente de todo el país, movilizó prácticamente a todo el pueblo porque él lo que quería era modernizar su ciudad y que se empiece a hablar de tecnología, se empiece a hablar de innovación, de economía del conocimiento. Entonces, ¿cómo no vamos a tener oportunidades hay ganas. Con ese talento que hay? Hay ganas, hay talento y hay, sí, tal cual. Muchos pibes que hoy, digamos, rompen las barreras de la tecnología, que se ponen a buscar cómo programar y lo hacen, y que no están concentrados en esa... con una gran inocencia también, y que eso es positivo. O sea, a veces la inocencia es buena. Yo veo que esta crisis hace, porque tengo la posibilidad de estar muy conectada con adolescentes por mis hijos, que se creen que pueden salvar al mundo, y es un optimismo muy hermoso edad el que tienen. A la edad de nuestros hijos. Claro, pero además es un optimismo muy hermoso, porque es como decís vos, o sea, tienen proyectos concretos, no es que dicen voy a salvar al mundo y me tiro con una capa de Superman a hacer locuras, sino que tienen la posibilidad de armar proyectos muy concretos para poder presentar, que es lo interesante de este chico también que se te acercó, ¿no? Absolutamente. ¿Y cómo nosotros, digamos, con otra responsabilidad, cómo le vamos a decir a ese pibe que vive en un país de mierda y que no tiene oportunidades y que se vaya? O sea, hay que motivarlo para que siga haciendo eso y que probablemente
y es algo que es importante hablarlo también y que no está mal. Probablemente muchas veces le vaya mal y ese proyecto que le fue primero no le salga, y eso es parte de la vida, absolutamente. Lo que pasa es que también, ¿sabes lo que siento? Que no es la primera vez que hubo grandes ideas y buenas ideas, pero lamentablemente quedan en la nada porque a medida que van escalando políticamente se van contaminando con gente que no tiene tantas buenas intenciones. Entonces pueden arrancar muy bien, pero después terminan pensando en esto que escribiste en el libro, digamos, el título de tu libro, pero porque se ven frustrados. Le echan la culpa al país. Claro, tienen buenas intenciones y se encuentran con trabas de gente malintencionada a lo mejor, ¿no? A veces sí, que cosa que también, la verdad, pasa en todo el mundo, pero también nosotros a veces somos una sociedad que es muy reactiva hacia el fracaso, ¿no? Es decir, bueno, no somos la sociedad que hablaba de Messi como un fracasado, ¿no? Es decir... Bueno, el tango es un fracaso permanente. Absolutamente. Y el tango también es parte de esa narrativa nacional decadentista, ¿no? Alfredo Lepera escribe en un tango la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Sí, claro. Tal cual. Es como esa cosa que nosotros permanentemente sentimos que en algún momento fuimos un gran país y ahora ya no somos más, ¿no? Pero... Y cuento un pequeño relato que transmitimos en el libro. ¿También? Sí. Está el libro constantemente. Está el libro, sí. Bueno, muchas gracias. Sí, por favor. En 1837, y parece, bueno, vas a hablar de historia, pero había un grupo de pibes... Todo tiene que ver, Ojo. Todo está relacionado. Todo esto no salió de repollo de la noche a la mañana. Vuelvo a repetir. Había un grupo de pibes, y no lo digo de forma despectiva, digo, eran pibes de 20, 30 años que se juntaban en la parte de atrás de una librería a hablar sobre Argentina, a discutir sobre Argentina. Y en ese momento el país no tenía ni un presidente, la verdad no tenía presidente, o sea, había un gobernador de Buenos Aires que era el que hacía más o menos las veces de presidente, pero no había presidente, había una guerra civil y el 80% de la población era analfabeta. Y estos pibes iban y se juntaban y discutían y debatían. Entre ellos estaba, por ejemplo, Juan Bautista Alberdi, estaban Marcos Sastre, Esteban Echeverría. Y en una conversación entre ambos, Alberdi le dice a Marcos Sastre, dice, con tanta virtud y talento que hay en este país, no hay nada que pueda ser imposible, no hay nada que no se pueda lograr, digamos. Sí. La verdad que salvando las distancias, creo que hoy estamos en una situación más favorable que ese 1837 y tenemos ese talento, tenemos esa capacidad. Y un poco nosotros lo que tratamos de hacer en el libro es mostrar esa Argentina que a veces no se ve, ponernos sobre la mesa con cómo hablamos de nosotros mismos. Exacto. Y ver también cómo podemos hacer y cómo podemos aportar cada uno de nosotros desde Junín, desde Realicó, desde acá de Buenos Aires, para que la Argentina sea ese país que nos gusta. Todo, claro. Ya. ¿Y qué edad tenés vos, Augusto? 29. 29, mirá, ¿y tu hermano? Mi hermano 24. 24. ¿Y tus viejos qué hacen? ¿Por qué salieron así con este afán de mejorar todo? No de cambiar, de mejorar, porque yo no escucho un discurso revolucionario. No, digo un discurso de potenciar lo que ya venimos de envase, ¿no? Mirá, nuestra madre es profesora de sordos, trabajó durante 35 años en una escuela especial en Lanús, en Valentín Alsina, y de alguna manera nosotros fuimos percibiendo esa realidad, la realidad donde ella trabajaba, una escuela además donde muchos chicos estaban en situación de vulnerabilidad económica y también fruto de la discapacidad. Y en parte también eso nos permite ver y lo digo construyendo un relato sobre el pasado, porque uno a veces siempre construye un relato sobre su pasado, pero te permite ver también que los cambios son muy pequeños y muy de a poco. O sea, es ese cambio que puedes hacer en una familia a la cual le permitiste comunicarse con su hijo gracias a un trabajo. Claro. Interesante. Y esos pequeños cambios son los que generan, no son los cambios grandilocuentes, los que generan. Nosotros ahí también lo hablamos desde el punto de vista histórico, cuando nosotros a veces somos una sociedad demasiado mesiánica. Sí. Una sociedad que cree que tiene que venir alguien a salvarnos. Sí. Nos hemos acostumbrado a que así sea. Pero San Martín, Perón, todo. ¿no? Claro, pero a veces eso también es parte de las historias que nos contamos y que no es del todo exacto. Cuando nosotros hablamos de la educación, por ejemplo, hablamos siempre de Sarmiento, como el padre del aula, literalmente. Ahora, Sarmiento dio un puntapié inicial muy interesante, pero también había un montón de otras personas que durante muchos años trabajaron para que eso suceda. Y de hecho, casi 20 años después de que Sarmiento deja la presidencia, se produce en Buenos Aires el Congreso Pedagógico Internacional, el primero de toda Sudamérica, y hay un tipo que no es tan conocido, que es Onésimo Leguizamón, que renuncia a su cargo en la Corte Suprema y se va a presidir el Congreso. Y cuando renuncia dice, yo creo que es mucho más importante que este cargo que tengo en la Corte Suprema
hablar sobre la educación y que el Congreso de Educación salga bien para que las próximas generaciones puedan tener un futuro. Entonces, no se trata de que venga un Sarmiento y nos salve la educación, sino que se trata de que haya la continuidad muchos... de un Sarmiento también, ¿no es cierto? Verdad, Excelente, Augusto, la verdad, me encanta. Súper. País de mierda, la verdad que para todos nosotros, y en este momento, mejor que nunca, ¿están todas las librerías? Eso te iba a preguntar. Está en todas las librerías. Ahí está, País de mierda. Augusto y Mateo Salvato, a tu hermano lo conocía, de verlo visto varias veces, a vos no, y me parece un placer que hayas venido. Por favor. La verdad que siempre es bueno escuchar a alguien que tira buenas ideas y es positivo, ¿eh? Y a alguien joven y con ganas y que traigas testimonios de chicos aún más jóvenes que vos y que digan todas estas cosas que te digan. ¿Cuál es tu Instagram? @Salvato, @Salvato. Salvato con doble T, @Salvato, de Augusto Salvato. Así que lo sigues, ya te empiezo a seguir yo, ¿eh? Gracias. Me encantó. Tengo ganas de ir a leerlo, mira. Sí, viste, quiero que me lo dediques. Ya que Por me lo supuesto, trajiste, por favor, supuesto. ¿eh? Sí, Poneme sí. algo positivo. Augusto, Un muchas placer enorme, No gracias. te vayas, porque tenemos buenas noticias de Argentina.